El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ha respondido un poco a la revuelta que tuvo lugar después de que él dijera en un discurso público publicado en la página oficial de Facebook de la Arquidiócesis de Lima, que él quería que los sacerdotes fueran reemplazados por laicos en el cargo de párrocos, o sea, literalmente en el cargo de párrocos. Y claro, entre las numerosas críticas que él recibió por esta idea absolutamente inconcebible, ¿no?, desde el punto de vista eclesiológico, desde el punto de vista canónico, fue lo que dice el Código de Derecho Canónico, ¿no? Es decir, que el Código establece exactamente cómo y por qué un sacerdote es el que tiene que ser párroco en la normalidad de la Iglesia. Y que un laico puede ser encargado, jamás tener el título de párroco, pero puede ser encargado en situaciones extremas, como sucede en muchos de nuestros países, ya sea en países en América Latina con grandes extensiones de terreno, poblaciones muy apartadas y no suficientes sacerdotes para cada pueblo, o en lugares como Europa, donde la fe está declinando tan rápidamente que simplemente ya no hay sacerdotes, ¿no? Justificando su propuesta, el arzobispo primero explicó que esta era una discusión, digamos, que no era para todo el público. Entonces sus encargados de redes sociales deberían saberlo y no ponerlo públicamente en la página de Facebook para que lo viera todo el mundo, ¿no? En segundo lugar, dijo que él sabía perfectamente que el Código de Derecho Canónico impedía lo que le estaba pidiendo y que por eso había dicho que había ido al Vaticano a pedir permiso, ¿no? Que él no lo iba a hacer directa y arbitrariamente, sino que había ido al Vaticano para pedir permiso. Y dijo una cosa que es cierta, que el Papa está por encima del Código de Derecho Canónico. Efectivamente, ese es algo que los católicos no necesariamente sabemos suficientemente, pero cuando nosotros decimos, o sea, Supremo Pontífice, nosotros creemos que porque el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, él no está atado a ninguna norma que existe en la Iglesia. Él puede, ¿no?, en circunstancias especiales, en el proceso adecuado, etcétera, pero tiene la potestad de estar por encima de cualquier ley en la Iglesia. Él es el Supremo Pontífice, la última instancia de autoridad. No el Código de Derecho Canónico, no las leyes, no las normas, es el Papa. Pero luego dice que el pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo también está por encima del Código de Derecho Canónico. Eso es mentira, eso es falso. Y yo creo sinceramente que el arzobispo de Lima está convencido, o sea, no es que tiene mala fe y que quiere hacer mal, él está convencido de esa eclesiología, es decir, de esa visión de la Iglesia. Y acá creo que vale la pena que cuente una anécdota que no sé si Monseñor Carlos Castillo recuerde, pero varias décadas atrás, cuando él era uno de los encargados de pastoral juvenil, en la época del cardenal Juan Landázuri, que estamos hablando de 30 años o más probablemente, él era un sacerdote joven, uno de los encargados de la pastoral juvenil, y a mí mi comunidad me había encargado de conectar con la arquidiócesis de la pastoral juvenil. Recuerdo claramente que Monseñor Carlos Castillo me dijo que mi eclesiología, es decir, mi visión de la Iglesia, era herética, y que él creía que yo era bien intencionado, pero que era herética. Entonces, a mí en su momento me costó entender eso, en primer lugar porque yo estaba estudiando teología, pero no entendía muy bien qué cosa era la eclesiología en ese entonces, es decir, esa disciplina de la teología que estudia específicamente la naturaleza de la Iglesia, de dónde surge la Iglesia, de dónde se nutre la Iglesia y cuáles son los principios teológicos que se convierten en las normas que rigen a la Iglesia, ¿no? Y la razón por la cual la disciplina actual requiere que un canonista estudie primero teología, ¿no?, para
queja de muchas personas que quieren estudiar simplemente derecho canónico sin haber estudiado teología, es porque el Código de Derecho Canónico no se entiende sin teología, ¿no? Y ahora, cuando veo cuál es la eclesiología de Monseñor Carlos Castillo, entiendo por qué creía que la mía era herética, ¿no? Porque él sí cree que el pueblo, o sea, la gente, ¿no? La gente en consenso, en democracia, está necesariamente guiada por el Espíritu Santo y que ellos están, una vez que deciden, digamos así, en un proceso de un sínodo, que es lo que él dice que está haciendo, ¿no? O sea, siguiendo el sínodo arquidiocesano como parte del proceso sinodal que va a preceder, que precede al sínodo de los obispos que vamos a tener el 2022, ¿no? Un sínodo sobre la sinodalidad. Entonces, él sí cree que si los obispos llegan a algún tipo de consenso y los obispos representan, entre comillas, al pueblo, es básicamente un proceso parlamentario democrático popular que está confirmado de saque por el Espíritu Santo, por consenso, y eso está por encima del Código de Derecho Canónico. Miren, ni siquiera sé por dónde comenzar, porque toda esta mentalidad es una mentalidad que es teológicamente deleznable, errada. Primero, el concepto de pueblo de Dios es muy distinto que el concepto del pueblo desde el punto de vista político y sociológico. Y Monseñor Castillo no hace esa distinción. El concepto de pueblo de Dios, es como el pueblo fiel, es muy distinto que la gente pobre, sencilla, que se acumula para celebrar algo. Por supuesto que ahí está el pueblo de Dios, pero no es lo mismo. El concepto sociológico político de pueblo no es lo mismo que el teológico y el eclesiológico. Y por eso él creía que mi eclesiología era herética, en sus palabras de esa época, ¿no? Yo no voy a decir que la suya es herética, no, el concepto de herejía es mucho más complejo que el que tiene la gente, ¿no? Y para proclamarlo se requieren muchas condiciones que acá no están. Pero ciertamente que es una teología completamente equivocada, ¿no? Porque el Código de Derecho Canónico está escrito precisamente reflejando la realidad teológica de la Iglesia. Y la manera con la que Monseñor Castillo se refiere al Código de Derecho Canónico, es decir, está pintado en la pared, si el pueblo quiere se cambia, si el Papa quiere lo cambia, no es verdad. No es verdad. Los papas, cuando toman una decisión, lo primero que hacen es consultar con canonistas y teólogos. ¿Por qué? Porque quieren estar seguros que lo que proponen está en el surco de la tradición de la Iglesia. Que el Papa tenga la potestad de decir mañana, ¿saben qué? Esta norma del Código de Derecho Canónico, es decir, que los sacerdotes son la cabeza de las parroquias y son los únicos que pueden ser párrocos, desaparece. No es algo real, es algo posible. Pero no es algo factible, es algo posible en el sentido que el Papa tiene esa potestad. Pero Monseñor Castillo lo presenta como si fuera factible, como si fuera algo que inmediatamente podría pasar. Había una profesora de psicología que era bien feíta y ella sabía que era feíta. Entonces ella decía lo siguiente: ¿es posible que yo sea Miss Universo? Y claro, la clase incómoda, ¿no? Porque ella era autoconsciente, la gente no respondía. No, respóndame, ¿es posible o no es posible? Y nadie quería responder, ¿no? porque la gente creía que la respuesta es no es posible porque usted es demasiado fea. Y ella dice, ¿qué cosa pasa si hay un virus? Aparece un virus que viene, digamos, un virus extraterrestre que cae en la Tierra y mata a todas las mujeres bonitas. ¿Es posible? Es posible. Pero ¿es probable? No es probable. Entonces, este uso del lenguaje de Monseñor Castillo, donde lo posible, es decir, que el Papa tiene la potestad, la hace presentar como probable. O sea, pónganse a pensar ustedes la probabilidad de esto.
que el Papa Francisco le diga a Monseñor Castillo: Monseñor Castillo, usted puede efectivamente deshacerse de sus curas, porque los curas existen. O sea, no es que no son lo suficientes, pero los curas existen. ¿Por qué Monseñor Castillo quiere deshacerse de los curas? Porque él cree que tiene curas que son demasiado conservadores. Y él está convencido, o sea, no es una cuestión puramente ideológica, no hay maldad, no hay mala intención, creo yo, pero él está convencido que un cura considerado conservador, entre comillas, es peor que una parroquia liderada por laicos. Es peor. Entonces, es mejor en su eclesiología que esta parroquia tenga escaso acceso a los sacramentos, que es el sentido de la vida del cristiano, los sacramentos de salvación, que es mejor que sea un grupo autoorganizado, una suerte de sindicato, de grupo sindical, donde el cura venga cada tanto y si, o sea, necesito confesarme porque estoy en pecado mortal, no importa, tengo que esperar hasta el próximo martes porque recién ahí va a venir el cura, y mandarlos a estudiar, ¿no?, para que piensen como él. Entonces, miren, esto Monseñor Castillo lo ha dicho en un video, el video está accesible en la página de Facebook de la Arquidiócesis de Lima con su respuesta, y él no termina muchas de las frases, ese es parte del problema. Entonces, lo que yo estoy diciendo es parcialmente una suposición de sus palabras. Quiero ser bien honesto con esto. Él no ha dicho literalmente lo que yo estoy diciendo, porque no termina las frases. Pero ustedes escuchen y díganme si eso no es lo que se concluye de lo que él dice. Entonces, Monseñor Castillo vuelve a estar equivocado, lamentablemente. Y el problema es un problema teológico. O sea, él está convencido que la Iglesia es básicamente una comunidad horizontal con una referencia a Jesús, a Dios, ¿no? Y él pone como ejemplo por qué en el misal existe una celebración para la celebración dominical sin sacerdote. Y lo repite, celebración dominical sin sacerdote. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? Y él lo que implica al decir esto es que una celebración dominical sin sacerdote es completamente normal, es una alternativa, ahí está, ¿no? Y no lo es. Es una propuesta que la Iglesia da porque esa situación completamente distante de la ideal, ¿no?, que es tener un sacerdote, completamente distante de la ideal, tiene que ser contemplada por la Iglesia. Entonces existe esa alternativa. Que existe esa alternativa no significa que sea igual que celebrar la misa con un sacerdote. No significa que sea igual tener un sacerdote permanentemente en nuestros templos. Tener acceso a los sacramentos de salvación. Entonces, él cree que la comunidad, como experiencia, es más importante que los sacramentos. Los sacramentos están bien, pero son secundarios a la experiencia colectivo-comunitaria. Esa no es una buena teología. Esa no es una buena eclesiología. No porque lo digo yo, es porque está en contra del derecho canónico y está en contra de las enseñanzas y requerimientos específicos de la Iglesia. Monseñor Castillo sabe que en el bendicional de la Iglesia Católica existe bendiciones para todo. ¿Por qué? Porque la Iglesia quiere convertir en sacramental todo lo que puede ser convertido en sacramental. ¿Para qué? Para que sea un camino de salvación, porque ese es el objetivo, que nos salvemos. Que logra, obviamente, la salvación va a significar que nosotros trabajemos por un mundo justo, que trabajemos por un mundo solidario, que seamos explícitos en combatir las injusticias. Todo eso es verdad. O sea, no hay nada falso en eso. Pero el objetivo es la salvación. El católico no es católico para preocuparse porque el agua sea limpia
y cuando él se muera el agua esté un poquito más limpia que cuando antes de que se muriera. No, está bien hacer ese trabajo, pero nosotros estamos acá para salvarnos y en consecuencia la prioridad no es que nosotros tengamos un sindicato que se llama católico, es que como comunidad, como pueblo de Dios, no pueblo sociológico, no pueblo ideológico, no el pueblo de la izquierda o de la derecha. Es como pueblo de Dios que tengamos acceso a los sacramentos. Entonces, en el bendicional, si utilizamos la misma lógica que utiliza Monseñor Castillo cuando dice, oye, en el misal hay un ritual para la celebración dominical sin sacerdote, ¿no? En consecuencia, está bien, nadie se puede quejar porque existe. Es como decir que porque el bendicional incluye bendiciones a las mascotas, todos deberíamos tener canarios o perros. No es lógico, no es lógico. Es astuto como argumento, pero no es lógico, no es verdad. Entonces, una vez más, Monseñor Castillo menciona la experiencia de París, etcétera, como ejemplo de comunidades que están siendo atendidas por los laicos, y trata de presentar como no solamente normal, sino virtuoso, lo que es consecuencia de un defecto, de un problema, que es la total descomposición de la Iglesia. Insisto, como dije la primera vez que comenté las palabras de Monseñor Castillo, las comunidades que son dirigidas por laicos son así por defecto, no porque sea lo mejor. Y es un absurdo querer aplicar lo que está sucediendo en París o en otras ciudades europeas, donde la iglesia está desapareciendo y donde los pocos católicos que quedan ni siquiera saben cómo van a mantener las antiguas catedrales que se están cayendo a pedazos. Con el paso de los años, esas catedrales van a ser ruinas romanas. Pues no va a haber dinero ni gente interesada en mantenerlas. Pretender que eso sea el modelo para aplicar en América Latina y en una arquidiócesis urbana que es, desde el punto de vista pastoral, como lo he dicho, desde el punto de vista del nombramiento y la asignación de sacerdotes, es manejable, o sea, tiene miles de problemas, pero digo manejable en que no tiene los problemas que tiene. Yo veo, por ejemplo, acá en la arquidiócesis de Denver, les lo mencionaba la vez pasada, de acá hasta la frontera con Kansas y Nebraska, en el este del estado de Colorado, hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de kilómetros. ¿Y dónde pones al sacerdote? Porque no tienes fichas para todos los cuadraditos, digamos así, ¿no? Entonces, eso no sucede en la arquidiócesis de Lima. La arquidiócesis de Lima fue dividida y la arquidiócesis de Lima ahora es solamente un gran terreno urbano. Entonces, querer que la catástrofe de otras experiencias urbanas donde el catolicismo ha desaparecido se convierta de pronto en modelo y en virtud para su arquidiócesis o cualquier otra arquidiócesis urbana, es simplemente un despropósito, ¿no? Y Monseñor Castillo pida permiso al Santo Padre y vamos a ver si el Santo Padre le va a dar permiso para que mande a los curas conservadores, entre comillas, a izquierdizarse mientras los laicos se vuelven párrocos. A ver qué posibilidades hay para que eso sea efectivamente aprobado por la Iglesia. Y si vale la pena que cualquier pastor esté gastando el tiempo en estas entelequias completamente imaginarias, en vez de atender los problemas reales que ahora tenemos y que básicamente significan, especialmente en medio de esta pandemia, proveer las gracias que los cristianos necesitamos en una arquidiócesis que estaba en la práctica ya 1 año y pico cerrada completamente a los fieles. Que tengas un buen día.